Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Me da gusto estar aquí con ustedes. Vamos a estudiar un poco de la Biblia y vamos a ver qué cosas Dios quiere hablar a nuestra vida. Wiraba, sileame wen kanirwa, marashiram panaiva, y chebravi por Egipto. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno. Hoy nos permites tener la oportunidad y la bendición de estar aquí reunidos. Padre, te quiero pedir que bendigas cada corazón, cada mente, a todos los que estamos aquí. Ayúdanos, Padre, a conocerte más y que lo que aprendamos en tu palabra lo practiquemos y lo vivamos. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hoy, esta tarde, vamos a ver algunas cosas que están muy interesantes y que tienen que ver con el origen de los idiomas. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado por qué en diferentes partes las personas hablan distintos idiomas? Diferente, tutanero hecho diferente ni raca, cada idioma diferente nivel. Por ejemplo, en la sierra, aunque de alguna forma se puedan entender algunas palabras, dependiendo de la zona en donde estén, más al norte o más al sur, las palabras cambian, ¿verdad? Y si nos vamos a otros países, por ejemplo, el país que está enseguida de nosotros, Estados Unidos, ahí todos hablan inglés. O si viajamos muy lejos, nos vamos a encontrar con lugares que hablan idiomas que incluso nosotros pudiéramos decir que se escuchan hasta muy extraño, muy raro para nosotros. Ok, vamos a ver lo que Dios nos enseña de esto para saber el origen, cómo es que surgieron todos los idiomas y qué cosas podemos aplicar en nuestra vida. Algunos de ustedes han estado aquí cada domingo y eso es una bendición. Y si se acuerdan, rápido voy a recordar lo que vieron el domingo pasado. Vieron acerca del diluvio. Dios mandó una gran tormenta que duró muchos días sin parar y se llenó el planeta de agua y solamente Noé junto con su familia se salvó. Cuando las aguas de ese gran diluvio, de esa gran tormenta, comenzaron a descender, Dios les dijo a Noé y a su familia que comenzaran a tener muchos hijos.
Chinendem, tormenta, Nawari, Richinafona, Wikak, Ucharoni, Abonco. Y que comenzaran nuevamente a llenar la tierra. Rico Vika, Na, Jesinen, Raka, Awikawa, Rubo Chili, Nara, Willy. Entonces, si Dios les dijo que comenzaran a tener muchos hijos y que comenzaran a llenar otra vez la tierra con hijos, con familias, significa que también Dios les dijo que se fueran a muchos lugares. Dios kuchkan nurere hapnar ki kabochisa sineam kachnar uerde di hapna mabochisa koshineam kana abirea chochkor kashimasma. Y en ese momento, después del diluvio, cuando Dios les dice esto, todas las personas tenían el mismo idioma. No había alguien que hablara un idioma diferente. De hecho, nahona mas vas a china silla likona abirea choma. Entonces hablaban el mismo idioma y vivían juntos. Pero vamos a ver que estas personas comenzaron a desobedecer lo que Dios les había dicho. Rikoi nepobach nara churikan nilaba churikan thona na no cuadraba na soca perea. El pasaje, vamos a leer algunos pasajes de Génesis y déjenme se los leo. Es en Génesis capítulo 11. Si ustedes traen su Biblia, acompáñenme en Génesis capítulo 11. Voy a leer los primeros 4 versículos. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando estas personas salieron de ahí, hallaron una llanura en la tierra. Y se establecieron allí para vivir. Y dijeron: vamos a hacer ladrillos, vamos a cocerlos con fuego. Y les sirvió para hacer ladrillos la piedra y el asfalto. Y este próximo versículo es un versículo muy importante que vamos a prestar mucha atención. Versículo 4. Y dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre. Y que la punta de esta torre llegue hasta el cielo. Y hagámonos un nombre, vamos a hacernos famosos. Vamos a hacernos famosos por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Qué vemos aquí? Dios les había dicho que se multiplicaran, que tuvieran muchos hijos, que comenzaran a llenar la tierra. Y aquí podemos ver que las personas comenzaron a desobedecer a Dios.
Joani chinara hapariwikara neso kat kusali chihana borre hena imi werde haparit mawika ocherza alat lechira. Todos se pusieron de acuerdo para comenzar a construir una gran ciudad y una gran torre. Shine am tachirikana ma na chiha liwalu torre ni wara runechka único. Y fíjense que ahí en la Biblia dice que ellos querían que incluso que la punta de esa torre, de ese edificio que querían construir, fuera tan alto que llegara hasta los cielos. Verdad, kabane na tena diagro hapna na chupe auria na hona werri pani raka na waret ni waman Y ahí dice, hagámonos un gran nombre. Eso significa que ellos querían ser reconocidos. Comenzaron a sentir mucho orgullo en su corazón, comenzaron a llenarse de orgullo. De cochaninam carvane, es cochicano cosari, guaruna, que chatenir, en abone, ruchutan de amo es de orgullo, bren, bueno, trata hillón, como pem, chutan, es calatarun, narknichemo, am quiere paech. ¿Qué pecado había en esto? Las personas querían ser grandes, reconocidas, pero sin Dios. Rita mujer rambres de cago, sindicachi, wet ni raka, simirka ni rat machinare, hecho no ruam ni raka machihuacma. Y si seguimos leyendo, dice que sí comenzaron a construir esta torre. Rita na leer sakachina japanin, rico yen ana narque construir barro hecho de torre marcani na parani. Pero esto no le agradó a Dios. Y Dios decidió que los iba a confundir. De hecho, la ciudad donde comenzaron a construir esta gran torre se llamaba Babel. Y el significado de la palabra Babel es confusión. ¿Por qué a Dios no le agradó este plan? Pero Dios que tas na narque tas machili tas nakil echvile plan. Porque las personas querían ellos ser reconocidos, que los demás los vieran a ellos y olvidarse de Dios. Esta mujer ralam pues dikana idar hitinakili es abonin raka chiundan kan kwaran pawonko. Y esas no eran instrucciones que Dios les había dado. Entonces, eso que dejaron que comenzara a crecer en su mente y en su corazón, pues los comenzó a confundir, a apartarse a los demás. Y Dios decidió que como todos hablaban la misma lengua, los iba a confundir. ¿Y cómo los iba a confundir? Les dio diferentes lenguas, diferentes idiomas a todas las personas. Entonces, imagínense lo siguiente. Las personas estaban trabajando para construir esta gran torre, todos se entendían porque hablaban el mismo idioma. A Dios no le agradó esto que querían hacer porque estaban llenos de orgullo
De hecho, no vamos que va yo la roa chinaria vani digo porque ne na chirika wali abone con na ki na hecho de orgullo santa mujer no. Y Dios decidió confundirlos. De Dios ko chirika ira de kana ki ri con na hitit na sopo te confundieron mi va. Es decir, Dios les puso diferentes idiomas. De Dios ko esto es diferente narki idioma estamos a poner. Entonces, de un momento a otro, se estaban entendiendo y Dios les manda esta confusión y luego las personas que estaban a su lado ya no se entendían porque hablaban en diferentes idiomas. Dios ko kamabra que wala ruaba ni tikot sunar kara isla ruampa ni bi ma confundir mana sorampa. Entonces Dios confundió su idioma y les dio muchos y los comenzó a separar, que se fueran a diferentes lugares. De Dios ko chica ma penas sorar wa kara machu kara ichi na sokari ma na ki ketas dan na orun van vich. ¿Qué cosa nosotros podemos aprender para nuestra vida de esto? Dios se opone y odia y aborrece el orgullo. Dios ko también aborrecer al igual es na orgullo. A Dios no le agrada que las personas tengamos orgullo en nuestras vidas. Dios ko tas carrero nacional es ko tamjo es capiriach. El orgullo es un pecado que Dios odia. Hecho orgullo cojo es de pecado we chate nadre. Y les quiero poner algunos ejemplos fáciles de qué es orgullo en nuestras vidas. Dico ma es la misma roba más roba pecua la vera y pecua raga ver. El orgullo es cuando una persona dice no necesito ayuda, yo puedo solo, no necesito a Dios. Es cojo el orgullo apnajeane ni heavy nero mere de que catas ir na kini he capta mi le wirma etane. El orgullo también es cuando alguien dice yo quiero ser mejor que los demás. Es cojo cheta vire orgullo cogen guamo puna ni heko ni simirka uni raka machinar es juca hetrani diciendo. Quiero que todos me miren a mí y quiero que todos me aplaudan y me reconozcan. Etani sine de caso también ne rina sine también na sacachonse etani ro sine. El orgullo es cuando alguien no reconoce sus errores y dice yo no me equivoqué, y no solamente dice eso, sino que le echa la culpa a los demás. Es orgullo hochech bilena yamko haptianiro es cojo hapnarki haptbildet chontaga echewa chu uni rakat ensa. El orgullo también es cuando alguien dice yo sé mucho más que los demás, no necesito que nadie me enseñe nada, yo ya lo sé. Hecho orgullo cojo chebilena yani haptianiro neko shimira muemachi de mojeko keme. Un ejemplo más, cuando alguien dice yo quiero ser el primero para que los demás me vean a mí. Hetani yarwa isini na echibile orgullo kobani hapnarki ni heko ne bacha misis ne bacha hetani ran isini. Y en palabras muy sencillas, el orgullo, ese pecado que Dios aborrece y odia, Echko hebrani chachbide ankwa ech hapnarki echko nasino rubani hapketas narki tan la chica ahora se realidad. es cuando una persona se pone en el lugar más importante en vez de poner a Dios primero. Y si ricasi tamokwe narite weni raka na shimirka na narki narkoran tamokwe vino
na en lugar de narki onorua miraka na poner sanera. Si ustedes se fijan y piensan en su vida, y yo pienso en mi vida, el orgullo es algo con lo que todos batallamos. Ri aboni nataka ri riko las neam rata wen hilika no kwaba nan raka kwa. A Dios no le agrada el orgullo, no le agrada que en tu corazón y en mi corazón y en nuestras mentes se llenen de orgullo. Esto no ruam ko tashi machi tashi naki yire eche le orgullo hap mi orca mi robo chima. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hariro pirkat no kosare. Necesitamos todos los días hablar con Dios Rikot na yena wene ware sinibira wete yua ara itasare echo no ruam. y decirle, Dios, te necesito. Dije ane por igual Dios dije ne ware. Dios, estoy batallando con este problema. No puedo yo solo. Ayúdame. Dios dije con Hildia con Ilya dije con Minaki Moje ne tami wirma. No se trata que ustedes y yo luchemos en la vida con nuestras propias fuerzas. Tas cogerika un hap moje ne aminot ne rakatna narki con su propia fuerza ne rakatna na chukua ora. Se trata de que no confiemos en nosotros mismos, no confiemos en nuestro trabajo, no confiemos en el dinero. Tas narki wen narki tas naraka uchi ko rama mukhabi no tas wen raka uchi rama na et wen mini raka. Que tu confianza y mi confianza solo esté puesta en Dios. Mojo ni es vere confianza replicani het ni vere confianza de no ruam nari ne raka ucharo raka. Estas personas se llenaron de orgullo. Dijeron, vamos a hacer una gran torre que llegue hasta el cielo. Epchinara hauravani etna kuchara ramravani aboni wochiura wa aboni no natani raka. Pero se olvidaron de Dios. Rico maui kauro no ruam ni rakislo. Se pusieron a ellos primero antes que a Dios. Ri ayiboni bachar na ni raka nat kaura ro abonichko. Y Dios es muy claro. Rio no ruam Dios ko we arabe ni raka ni bachan raka ho. A Dios no le agrada esto. En cuanto ellos hicieron eso, Dios dijo no, esto no está bien, y los confundió con diferentes idiomas. Le Dios ko tas do taba yor et rapchuri kano kwal de no ruam et Dios ko hean ni hapnarki hapnaso kapama. Etra isla de confundirlo lana. Y esta tarde vamos a ver un poquito más qué pasó después de la Torre de Babel, pero quiero que cuando ustedes se escuchen en la radio o en la tele o incluso en su mente de otros idiomas, acuérdense que el origen de todos estos idiomas tiene que ver con la construcción de la Torre de Babel, cómo es que Dios decidió confundir los idiomas, hacerlos muchos. Hari ko narke chinara ne proba ne vi hapchuri kano kuira churi kano kwara esko narki naso ka wa china narche aprikat marti wa china narke china toros tama. Vamos a ver ahora una historia de un hombre que Dios lo eligió, y vamos a ver cómo es que Dios tenía un plan preparado para este hombre. Este hombre se llamaba Abraham. Hip koi ne pori wa eche bana churi kan da churi narki churi wa mi leche Abraham de amlik naka ne porwa hipan. Abraham en la Biblia, más adelante, si ustedes siguen leyendo su Biblia, en Génesis capítulo 12, viene la historia de este hombre llamado Abraham, y nos dice que él era de una ciudad llamada
Ur de los Caldeos. Echiri kabrani china peba tsambra ne porwa china hap narki neni narki echina chura neamni chura newamni nem urborani vani. Y uno, si se pone a investigar, la ciudad de Ur de los Caldeos era una ciudad muy grande, había muchas personas ahí. Echina wera waruver na ciudad ni la wachina ravan echina chumnyani nara. Pero resulta que las personas de esta ciudad eran muy idólatras. Wetat no kam ni la wachina chutanyani no yortiko idolatri manyani nara. Las personas de esa ciudad adoraban al sol, a la luna, a los pájaros y a otras cosas. Pirka wichiu kanu kar echko be adorar la wani be echnarki na gayenri rinarki churupekere. Bratkani nam karvani. Y en medio de esa ciudad vivía este hombre junto con su esposa llamado Abraham. Nasib echinara narki nasib medio hebanin vani nasiba echinabra rera una camus. Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, necesito que te vayas de esta ciudad. Vete de aquí a donde yo te muestre. Dios ko echrikan era rewa ech hap minna jurara rewa ech ko minna sunika hebran era es ko hapuna haprika ko onoruam na demostrar marweres. Y cuando Dios le dice a Abraham: vete de aquí, Abraham, Dios le habló y le dice: vete de aquí. Abraham no era un jovencito de 20 años, no era un niño, era una persona ya grande de edad. ¿Y saben qué? Ahorita se los estoy platicando, la historia que viene ahí en sus Biblias, en Génesis capítulo 12. Ustedes les animo que lo lean en casa. Se los estoy platicando. Cuando Dios le dice esto a Abraham toma todas sus cosas, a su familia, y se va de esa ciudad. Hariko es brani nankawach na henislat mpemna mi ne porwaba ne ko bonik mala ne ko wach nara usdech na ko uktichiba riko hitikom chutikalasen mandan kapamna. Pero imagínense esto, vamos a imaginar algo. Abraham llevaba toda su vida viviendo en Ur de los Caldeos. Era tani nakachna hapshu mana jampet wach na chumnyani etin urt la manyar nwanwe na caldeo chiram riwayani namkawani shuma etina nandaka. Ahí había conocido a su esposa, ahí había trabajado, ahí tal vez tenía ciertas cosas materiales, animales, comida. Ahí en esa ciudad Abraham había hecho toda su vida. Él ya no era un jovencito cuando Dios le dice eso. Imagínense eso que les estoy diciendo. Y de repente Dios le dice: Abraham, vete de aquí, toma todas sus cosas y vete. Sería una decisión fácil para nosotros si Dios de repente nos dijera: hey, toma tus cosas y vete. Dios no le dijo exactamente a dónde, solamente le dijo: toma tus cosas y vete de aquí. Muchos de nosotros pensaríamos mucho, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Qué voy a hacer con mi familia, con mis amigos? La Biblia nos enseña, ahí en sus Biblias, que Abraham le creyó a Dios.
De chinabra Biblia chinarba hapta mujer la vinirgo rico hanir es Abraham kotami la vine. Y dejó su país Rico river es vire es na hapnam cargo chinabre país la river bane. para irse a la tierra que Dios le había prometido. Haprika ko machomina na shimeo rialba china na tierra prometida ni días la van vi. Abraham no se fue solo. Él tomó a su esposa, tomó a su esposa Sarai. Es Abraham kotas vinel shimili tiko es ko tomar la rubes narki Abraham nawar nerale. A su sobrino Lot, Es narki no sobrino al lot riwayame. a sus trabajadores, Es no chamashi. todo lo que tenía Abraham, de un día para otro, Abraham le creyó a Dios, Hapakin no chamni de shneam ka wichiu de son rampa. tomó todas sus cosas De shneam kana ira kana ku yur tomar la rues ko kara. porque la Biblia dice también que Abraham era una persona que tenía muchísimos animales, muchísimos trabajadores. Echna la ko nin ka hap na ku kana mut ni uri ku kana bena mut na ni wamni. Entonces imagínense esto, no era una tarea sencilla lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Era mucha gente, eran muchos animales, eran muchas cosas que cargar. No había autos como los hay ahora, no había tecnología como la hay ahora. Era muchísimo más difícil todo. Tas pe ni ta kanila ro es vire narki nildiam. Rikui kabe namut ni ra kanila riwa es vire mañana ni no ya tu mañana ra tutikane es tamora ran kin. ¿Qué vemos aquí? Abraham tuvo fe. Es Abraham ko wera uchi wamni tutane es ro fe ni wamni es ko. Abraham le creyó lo que Dios le había dicho y déjenme les digo algo. Abraham no solamente le creyó, Abraham obedeció a Dios. Es Abraham ko we uchi wamni es ko nara ver kaniraka uchi ka yendo no ram ni. Ustedes y yo necesitamos en nuestra vida creer en Dios, poner nuestra fe en Dios. Y mo fue ni jeshi y tu era chica na ahora sarre na la vende na la vech na la uchiuka. Pero déjenme les digo algunas cositas muy interesantes todavía que nos faltan de la vida de Abraham. Chon mi arruye ma che jorre o era vera hecha gran libre ni raka. Dios cuando le dice a Abraham, vete de esta ciudad de Ur de los Caldeos a donde yo te voy a decir, también le dijo que le iba a dar una tierra, la tierra prometida. De et na Abraham gachan bueno no Abraham ko han el et Abraham hap min nasmika ni geme de et na tierra prometida mi ama Hebran ni ram ka es pam na jura. Esta tierra, esta nación, este país llevaría el nombre de Canaán. Echko hanir bani hap narki echirka riguaran ni lech chuanebles nombre narki Canadá ni laka haponan rakam kareko. Pero aquí van otras cosas muy interesantes. Hena ikoinar anolera itrewe kamite. Dios le dijo a Abraham que de él iba a ser una nación muy grande, un pueblo muy grande. Dios ko echanere hapna iwaru be na waru pueblo ni mare. Pero resulta que cuando Dios le dice esto, Abraham ya era un ancianito. Diko hanin ravane hepo etika resulta la robere haprika ko ma buena ochera manera viva. Y Abraham tenía una esposa llamada Sarai o Sarai. De Abraham ko etika voy a hablar la viva. Yo te voy a mirar va Sara. Ella también ya era grande de edad
pero resulta que ella era estéril, no podía tener hijos. Acho mawaru mukin nila rewa rema narki taso mearwa echko kuj newa ranea getanero rico estéril nila rwa echko. Entonces Dios le estaba diciendo a Abraham algo que era muy difícil de creer. Dios ko echanela rewa ap narki we ena ap tas narki tutkanero tas fácil ho amiwa ech ap we batayosu amiwa. Pero ¿saben qué? Dios quería que Abraham creyera y confiara en lo que Dios le estaba diciendo. A Abraham y a su esposa Sarai le pasaron muchas cosas. Abraham koa na mukhiwal Sarairi weam nirnaka wikabe na mutniraka shimar. Abraham y Sarai no eran un hombre y una mujer perfectos. Abraham ko narki chonin narkap na haptas ne la perfecto ni la bonito. Los dos cometieron muchos errores. Kwanka wechat no kwam nire. Hubo veces allí en su vida, y ahí están sus Biblias, que ellos no confiaron tanto en Dios. A veces sinerikat narki que tas nesinibik choprikana wichiuka el abónico no ruam. Pero Dios los amaba tanto Dios ko webenira kana kiva aboni. Que en varias ocasiones Dios le volvía a hablar a Abraham y le decía: Abraham, de ti voy a hacer un gran pueblo. Dios veía que Abraham y Sarai no eran perfectos y les animaba y les recordaba: hey, yo les estoy prometiendo una tierra que se llamará Canaán, les estoy prometiendo que de ustedes voy a hacer un gran pueblo, y se los repitió varias veces en varios años, se los estuvo repitiendo Dios. Dios kura chanilvani hapnarki echnahura borwel bildean aponam karnuera ahonikwa apnashmamarwera apnanautam nilera. A ver, vamos a pensar un momento. ¿Por qué Dios les está pidiendo cosas tan difíciles a Abraham y a Sarai? No solo les pidió que se fueran a otro lugar desconocido, también les está diciendo a unos ancianitos, a unos viejitos, les está diciendo: de ustedes voy a hacer un gran pueblo. Es decir, les está diciendo: van a tener un hijo. ¿Por qué les está diciendo esto a ellos que es tan difícil de creer? Ebrani namkavane empirorat nechiyen nirakana natem nirakam niranakwa rico nijeko mijuramar echinara kawirkere rico emkot oraborrebile echu narki kucho perkani naka. Dios quería que Abraham y Sarai y ustedes y yo le creyeran a él. Dios Sarai ko echdikaniri hapech ko nakiri nijeko min nakie haptam na ni poriwer kabrani nakarani. Que lo que para Abraham y Sarai era imposible, y lo que para nosotros muchas cosas son imposibles, para Dios nada es imposible. Él todo lo puede. Hiti ko hanine china Sarai ko bahapnar hanine china Dios ko hapnar que tas imposible ni rur hanil horre ribildean ko hanil que para Dios ko na imposible por un rur. Y Dios también quería y quiere hoy que las personas sepan que las bendiciones que Él da, no podemos hacer cosas buenas esperando que Dios nos las dé. Dios las da simplemente por su gran amor y su gran misericordia.
Es Dios corako yen verko antamo fue yaba haptalit le chuto chuanin breche su misericordia la mañana en la banve yen verami tamo fue ya escoba. No es por nuestro esfuerzo, estarnos esforzando por lograr las cosas. Es, acuérdense ahorita lo que vimos del orgullo, es confiar en Dios, depender de Él. Él es el que nos da las bendiciones. Esco janin tas tamo fue ni raka higuero ni raka ni ma enpo itikon echbere pujap atam fue ya ko echbere chuan en namnim. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Hecho no ruam ko ayena capaz hujap en cualquier cosa tamo fue ishima. Dios no es como nosotros. Dios kotas haprika tamo juego. Nosotros muchas cosas no podemos hacer. Tamo juego wika namut que tomer niwa. Pero el Dios que creó el cielo, la tierra, los animales, las personas, a ustedes y a mí, ese Dios todopoderoso, Hecho Dios ko akara omer namut niwa. Hitico, Waruwe poderoso, Waruwen, Weramrijo, Huesco. Entonces dijo, cara picunamuta animales, ni una y es la cara ni Huaresco. ese Dios todopoderoso sí puede. Es Dios todopoderoso, la Omer. A ver, alguno de ustedes, voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llama el presidente que ahorita está en los Estados Unidos? En Belén y Raca, Atamati Churriweo es el presidente de Estados Unidos. ¿Bati? ¿Alguien que me pueda decir? Vilet Matiore, Haptma Aninar. Anímense. ¿Alguien se sabe esa respuesta? Hatmaniborba. Trump, ¿verdad? Es un señor que se llama Donald Trump. A ver, si yo... Imaginemos que yo tengo su número y me pongo y le marco ahorita a Donald Trump. Le marco. Recoge a Nil Vani, Echco, Nijeco, Bren celular, Raitza marcarga, Lin Raitza Nije, Dochu, Chuikimea. ¿Ustedes creen que me va a contestar? Am como aye, hap mi ayen anna contestar mami, ara anna Nijeuma. ¿Por qué no? ¿Es cierto o no? No me va a contestar, pero a ver, ¿por qué opina que no? Que no le conoce su número. ¿Ok? Muy buena respuesta. ¿Alguna otra opinión? ¿Por qué no me contestaría ese hombre tan importante? Pero la que también que también contestar Marihuel es buena teame. Pues él tendría muchas razones, ¿verdad? Anda haciendo muchas cosas. Yo soy una persona normal. ¿Cómo le va a contestar a una persona normal ese señor? Web ko chivisi kayen echko va we charikari ni hitam hueko web to kiri hutam hueko churika también na que también na contestar ma es va. No me contestaría, ¿verdad que no? No lo haría. Tas también na contestar ma es va, tas también geoma. Pero aquí les voy a decir algo hermoso, algo muy lindo que quiero que guarden en su mente y en su corazón. Hena even miro llamaba a ver en la mutuera a ver y te tomé abone mochiva. Si tú le hablas a Dios, ya sea así en voz alta o en tu mente, cuando vas caminando, cuando estás acostado, con tus ojos abiertos, con tus ojos cerrados, si tú le hablas a Dios, Hapare mohem hadam rait sao no ruam yuka. Hapo mima tipo mimi nar hapo nam ochi dem chinane rabik no mo orba chasa weran. al Dios de la Biblia, Al Dios de la Biblia me han marrebani mame machila. no me refiero a los falsos ídolos, a las imágenes
No me refiero a eso, me refiero al Dios Todopoderoso que lo encontramos al leer la Biblia. Que bla tas ver hecho imagen can roro chutkan de hecho de santo ro tas ver ko hecho jubani y ponanari ne nane todopoderoso Dios nari unraka upani. Si tú le hablas a Dios, ¿sabes qué? La Biblia nos enseña que Dios nos escucha. Mokwen vino a la raíz hecho ka hecho wala mi puso. Dios escucha tus oraciones. Dios escucha tus palabras. Hecho no ramko mi raipu aparim mokwe la raíz yuka li che de na llame hecho oraciones rakala mi raíz chusara. Y a ver, si tú le hablas a Dios y otra persona al mismo tiempo también le está hablando a Dios, Dios puede escuchar a las 2 personas o a 10 personas o a 1000 o a millones al mismo tiempo. Aparim mokwe ma la raíz chasa hecho no ram yuka rikon at mokwak at na que raíz chasa hecho ram at nem chaprikamo abo. La respuesta es que sí. Es la ver el bueno largo para hebrikahu lleno. Dios puede escuchar miles de oraciones, millones de oraciones al mismo tiempo y a todas les presta atención. Dios koyena la ipuchu ashinem chaprika ashuwaka karkai puesko para la verga ni raka. Entonces les tengo una gran noticia. Rihipo wa lo vea la raka na lo vea la vea noticia mi na llamaro. Si tú ahorita le hablas a Dios, o a las 3 de la mañana, o a las 7 de la mañana, o a las 10 de la noche, o cuando estás trabajando, o en tu cama, o donde quiera que tú estés, Haparim hiparihonsa harabem roko aldi quiere wemalana yua nalki orarsa ayen mi llama ichko. Dios va a escuchar tu oración y va a responder. De Dios ko mi uara ipuma. No significa que todo lo que le pidamos a Dios, Dios nos lo va a dar. No significa eso. De Dios ko tashiani hapneshi nem rakatan mali ichko tashiani. Dios no nos va a dar todo lo que le pidamos, pero ¿saben qué? Y lo dice su palabra. Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. A sus hijos, Dios le da todo lo que necesitamos. Echirikani hap echko shi nem ni hiero haparim tasa. Y a ver, vamos a devolvernos a Abraham. ¿Qué pasó con Abraham y con Sarai? Ech nakui ne porwa ech Abraham let's chui kira ech Sarai. Ya casi estamos terminando. Lo que pasó con ellos es que después de varios años, más o menos unos 14 años, Chui kira ech ko hapari ech li 14 nam chutanero. Bueno, 14 va mi rijona. Dios a esos viejitos, Dios hizo un milagro y les dio un hijo. Li Dios ko narki oralarwa vire milagro hacer la wachina escucho cheram yuka. Ese hijo se llamó Isaac. De hecho narko echikari gualarwa Isaac niraka. Y en las siguientes lecciones vamos a aprender más de la vida de Isaac, de Abraham, qué cosas pasaron con ellos. Ni chevildea siguiente narki ne porwa el churikai kira ech Isaac. Pero hoy, ¿con qué nos quedamos este día y esta tarde? Li hipru pirkat hitrat yua naripiri hipali. De la historia de Abraham. Abraham y Sarai siguieron confiando en Dios. Dios les prometió que iban a tener un hijo. Eblachanin kabana ech saris narki na Isaac y Sarai ko na arrika yen wichiu kana khalaro esko.
y se los cumplió. Reyen ne cumplir la esko chica raka. No se los cumplió así, en un instante. Tas pehet ka kulip ni raka na cumplir la rewa. Fueron más o menos como 14 años. Chica ni la ni como 14 va mi ni raka rijona na chica ni. Y ellos en todos esos años debieron seguir confiando en lo que Dios les había prometido. Esko chilimta va mi rayen na yen na ki chiu ko chur esko. Voy a confiar ka cuál bonito. Igual ustedes y yo, cuando tú le ores a Dios, Chico Ricardo tamojue marat na llora saca uno ruame am chico ricanima. debes seguir confiando en Dios. Rico awichiu cachoviteri no ruame. Dios a veces se tarda, Dios ko ricani nam carvani ishin ricachi ye tas ne ya sapumina mi tuane wechpen batallar nerte nariki hap tardara terin raka. pero siempre responde. Ayen ashinibini raka mikuna roye. No responde dándonos todo lo que queremos, no responde así. Kach neshinibi mi llama tas neshinibini raka ishin rikachkira. Él responde dándonos lo que necesitamos. Y niji karabinova haptine wale rikota hitami llamaba. Por poner un ejemplo, un niño pequeñito le gustan los dulces, los chocolates, y le dice a su papá y a su mamá en la mañana, quiero un chocolate. Haprika vile taro ta chiquito ni sabaja tanero na le chocolate ama vile tapti dulce quiere richuchika juta. Y todos los días, en la mañana, en el mediodía y en la tarde, el niño quiere un chocolate. Shinibira buena sí pero voy a chuve todos una hapiku oram kare chocotani vile dulce chocolate tapti namote. Si el papá y la mamá aman al hijo, no le van a dar un chocolate, ¿verdad? Siempre. Hecho hielo no rakota se llama neshinibira we na aptanita towe. Le van a dar unos frijolitos, unas lentejas, le van a dar algo que lo nutra, ¿verdad? Verdad como narki ya veretamos juego parita saban narki tire muni lenteja kerma guamara ¿vale? No van a dejar al hijo con hambre, le van a dar algo que sea de bendición para él. La vera nare llamareva algo para servir no algo de bendición y raca. Algo para que el hijo crezca y sea fuerte. Hiti wera hiwera mocherma está. Así Dios hace con nuestras oraciones. Echirika ho haparit wala tanka vitel sa onoruam echra yuatra ichasa ech onoruam. Él nos da lo que necesitamos Echko ho haptamohue yako hapti ir newale tamohue. para crecer, Hiti to cherpo minave. para ser más fuertes. Hiti cheminaba wena hiweram nipo. ¿Y saben qué? Dios también nos da muy lindas bendiciones. Rico hecho onoruam ko wera ver bendición tamohue yato. Antes de hacer unas preguntas, son unas preguntas bien sencillas y a ver qué tanta atención me pusieron. Hip por pregunta hacer por igual ahora me contestar por eso. Rápido voy a hacer un pequeño recordatorio de todo lo que vimos ahorita. A ver, Nar por mriwa hip po eurat man wareba pirkat na mo waraba hapanir ave. después del diluvio, las personas hablaban un mismo idioma. Dios les dijo que tuvieran muchos hijos y que comenzaran a llenar la tierra, es decir, que se esparcieran por diferentes lados. Evla chani nam kawani hapanar ki chui kili ruet na le diluvio chinale hapanar ki wikana na ranne marewe ri machi hats marwer na na wigurle. Esas personas desobedecieron, se llenaron de orgullo
dijeron, no vamos a hacer caso, mejor hagamos una gran torre. Ri ech ko ketas wika wachiu ka kila kiru ri na hona tu kil hani ni ro hap nar ki ni wa verera ech vire wa ru torre ba hebra ni ro anich ri Una torre que llegue tan alto que toque hasta el cielo y que todos nos vean a nosotros. Los importantes ahora vamos a ser nosotros, dijeron estas personas. ahora chanin nam kalban hap batane we importante ni ra ka hap tamo ho hebra ri kan ra boni ko hanevi. Dios odia el orgullo. Dios dijo no. Y Dios confundió su idioma y lo convirtió en muchos idiomas. Ech Dios kona so ka walar wakar ka wika beni ra ka nis nam ka ech afrika ech narki orgullo ni ra ka nas neswani. Entonces las personas ya no se entendían y comenzaron a separarse. Y de ahí surgieron los idiomas, las diferentes lenguas. Librat ejrika ora hipba narki ne nar nasoka urarba es cada quien idioma diferente ne urat ejrikacho no kala ba escuche apari na chihacha no kala. Tiempo después aprendimos un poco de la vida de un hombre llamado Abraham. Rico sinet kape riemko rico ma ejrikana ni ejre tiempo ni abónico aplica ejriwuri Abraham. Dios le dijo, Abraham, toma todas tus cosas y vete de aquí a donde yo te voy a decir. Y de ti voy a hacer un gran pueblo. Dios ko ejrikaro yeri hipba kushimika hena hijo na mokwen ni mare hapne waruwe arna pueblo nraka ni mare hena iherkanere. Le pidió algo muy difícil, pero Abraham, Sarai y su gente le creyeron a Dios y obedecieron a Dios. Chuani chinara hap we difícil na ni raka no reram ni esri pero esko wa na Abraham Sarai ko la buchiu ka ri wa na ni geo ka ora le chona ram. Tomaron todas sus cosas y se fueron de ahí a la tierra que Dios les había prometido. Ko esko ra nin wani hap na esko yena waluna ni wal ech hapuna uraram ni rabónico ech na tierra prometida. Abraham y Sarai eran ya ancianitos, grandes de edad, más de 70 años. La esposa Sarai no podía tener hijos, era estéril y Dios les dijo, van a tener un hijo, confíen en mí. Ejrikane escuchap ma ocheram konero ech na Abraham y Sarai Rico echko heanerva hap narki hap ahora marewer ech ri. ¿Sí? Y tuvieron que confiar en lo que Dios les había dicho. No les respondió de un día para otro, fueron varios años hasta que Dios les cumplió lo que les había prometido y les dio un hijo llamado Isaac. Ejrikara ni escuchbane haprika aneram ni ri huraram ni echko lima tuikil hap yen ana la buchika no karam aboni ri yen ahora echko hapona huraram ni ri. Dios odia el orgullo. Dios ko na no de araro ech na le orgullo na sin etanita mogro ramtico. Dios no quiere que tú tengas orgullo en tu vida. Dios ko tas na kioro ech hapm chi rapeka inama na ech orgullo ech na sin hitico. Dios quiere que tú le pidas ayuda a Él. Dios ko na ki hap mohuem ech na tanama wirin ikur taniro. Que platiques con Él, que le ores a Él. Es na de mi yua orar mariwa es mi yua raicha mariwa. Que pongas tu fe y tu confianza en Él. Hap bino es ne wichiu ka orama chutan es le fe ne no es niu ka rim yua raicha ma ech. Y ya con esto voy a terminar. Man natri yua shuen marejanin. Seguramente has oído personas decir, yo tengo a mi Diosito, Diosito me ayuda.
Tani sindikachi, narki Diosito me ayuda. Estamos nakuir, atani. Dios no es Diosito. Dios kotas Diosito hu. Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede. Dios kawaruveara hu, todopoderoso de tane yortico. Entonces, platica más con Él. Órale más a Él. Pídele más ayuda. Hitiko yo raíz kariwera tanaka. Él te va a escuchar Ech komi wera ipumare. y te va a responder. Timiyen amin nani heuma. Muy bien. Vamos a hacer unas breves preguntas. Malat me pregunta hacer probar man pa. Pregunta número 1 y me puede responder quien sea. ¿Sale? Levanta la mano. Las personas, ¿por qué comenzaron a construir la Torre de Babel? Pirikamte na niwarbach. A ver, José. Por el orgullo. ¿Ok? ¿Qué querían estas personas? Querían hacerse famosos. Ellos querían reconocimiento, ¿verdad? Se llenaron de orgullo y dejaron a Dios al lado. Muy buena respuesta. Segunda pregunta. ¿Sabía Dios lo que ellos estaban planeando hacer? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo desde el cielo lo que estaban haciendo. Muy bien. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe. Entonces la respuesta es sí. Siguiente. Dios estaba viendo todo esto. ¿Qué hizo Dios? A ver. Cambiar la lengua de las personas. Súper. Cambió los idiomas, ¿verdad? Y eso hizo que ya no se pudieran entender. ¿Verdad que sí? Siguiente pregunta. Permítame un momento. ¿Por qué el orgullo es malo en nuestras vidas? Alguien que me pueda responder. ¿O por qué a Dios no le agrada el orgullo? ¿Por qué será? Yo les ayudo. ¿Hermano? Porque me hace olvidarme de que Dios es más importante que yo y también que las demás personas, en especial mis hermanos también en la fe, son también importantes. Que el orgullo hace pensar que yo soy el mejor a los demás, pero no, todos somos iguales y el único que es mejor es Dios. Así es. ¿Y saben qué? Dios odia el orgullo. Últimas preguntas. ¿Cómo se llamaba el hombre y la mujer al cual Dios les dijo, hey, tomen sus cosas y váyanse de aquí? A ver. Abraham y Sara. Muy bien. Dice la Biblia que se llamaba Abraham y Sarai. ¿Sí? Y cuando Dios les cumple la promesa, tal vez eso no se lo expliqué, pero cuando Dios les cumple y les da un hijo, les cambió el nombre a los dos. De Abraham, le cambió el nombre de Abraham por Abraham. Y a Sarai se lo cambió de Sarai a Sara. Y seguramente en la siguiente lección podrán ver un poquito más el significado de esos nuevos nombres. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba la ciudad en donde ellos vivían? Ur de los Caldeos. Ahí las personas que adoraban. A los males, a los dioses, al sol, Tenían muchos dioses. ¿Sí? Ellos creían muchos dioses y Dios le dijo a Abraham, sal de aquí. Pregunta, ¿Abraham y Sarai le creyeron y le obedecieron a Dios? Sí le creyeron y sí le obedecieron.
¿Cómo sabemos eso? Tomaron todas sus cosas y se fueron. Y con el paso de los años siguieron creyendo. La esposa Sarai podía tener hijos. No podía. Era estéril. Última. Dios les cumplió la promesa a Abraham y a Sarai. Sí. ¿Cómo se llamaba su hijo? Isaac. Se los cumplió cuando ellos eran unos jovencitos. Ya eran muy grandes de edad. Me da mucho gusto haber estado esta tarde con ustedes y con esto termino. Si se fijan, ahorita yo les fui platicando la historia. Si tú tienes Biblia, agarra tu Biblia y léela. ¿Por qué? Para que tú te des cuenta de la verdad y tú solo lo leas. Si tú quieres ver más detalles de esta historia y aprender más cosas, por el tiempo no pude, pero si tú quieres aprender más y conocer más a Dios, agarra tu Biblia y léela. La historia que hoy aprendimos está a partir de Génesis capítulo 11 en adelante.